Buen día. Este video es presentado con el objetivo de determinar el procedimiento de los temas abordados en el capítulo El fin del petróleo. También de estimular un poco el cuidado del medio ambiente y sensibilizar a las personas para que tomen conciencia de la importancia de este. Asimismo, dar a conocer las nuevas estrategias que se están implementando con las cuales se podría causar un poco menos daño al medio ambiente como lo está haciendo el petróleo. Comenzaremos explicando una breve definición del petróleo y cuáles son sus usos. Continuaremos explicando por qué el petróleo es tan importante a nivel mundial y sus inicios. Daremos algunos ejemplos y mencionaremos algunos casos en los que el petróleo ha sido muy dañino con el medio ambiente. Ya por último, vamos a escuchar un breve resumen sobre lo que es el capítulo El fin del petróleo y las conclusiones de este trabajo. Hola, mi nombre es Laura Venegas. Junto con mis compañeras vamos a explicar o hablar un poco sobre el tema del petróleo y el fin de este. Bueno, el petróleo es un recurso natural líquido de color oscuro, pues prácticamente es negro, que está compuesto por una serie de hidrocarburos que se mezclan con azufre, con hidrógeno y con oxígeno. El petróleo puede ser encontrado en piedras sedimentadas, en las profundidades de la tierra e incluso también puede ser encontrado en la profundidad del mar. El petróleo es un producto, un material que puede ser utilizado principalmente como fuente de energía y de materia prima. Puede encontrarse en productos como la gasolina, los lubricantes, los detergentes, y los plásticos, la ropa, las pinturas, algunos insecticidas, neumáticos, cosméticos, incluso asfalto con el que hacen el suelo, entre otros. En Colombia, el potencial petrolífero se estima en más de 37.000 millones de barriles de petróleo equivalentes, distribuidos en 18 cuencas sedimentarias que abarcan aproximadamente un área de 1.036.400 kilómetros cuadrados. Las cuencas con mayor actividad exploratoria son las del Magdalena Medio, la zona del Catatumbo, la Guajira, la Cordillera Oriental y el Putumayo. Estas son algunas de las zonas. La industria petrolera colombiana ha sido en los últimos años el motor de la economía del país, ya que el petróleo es el primer producto de exportación con el 55.4% del total de las exportaciones y el principal contribuyente a las finanzas del Estado, ya que las regiones se vieron súper beneficiadas en sus recursos fiscales al recibir regalías por un valor de casi 6 billones de pesos en los últimos 4 años. En la mesa y hoy les voy a hablar acerca del fin del petróleo. Para ponerlos en contexto, en el siglo XIX el excremento de caballo era un problema de salud pública. Muchas personas se mudaban del campo a la ciudad, por lo tanto crecía la demanda de coches de caballo para poder desplazarse de un lugar a otro. Para 1900, cientos de miles de caballos tiraban de taxis londinenses, las ciudades eran muy sucias y las casas tenían una entrada con escaleras altas. Esto quería decir que las personas que vivían allí se consideraban de clase alta, ya que estaban lejos del estiércol. Era un quebradero de cabeza el cómo hacer que las ciudades no olieran a excremento. La solución no la creó el gobierno o una sociedad de expertos. Esta la creó Henry Ford, un granjero de Detroit que no quería ser granjero y que gracias a que tenía un motor a vapor en los ámbitos agrícolas se fascinó por la ingeniería y se puso a trabajar en un vehículo con un motor a gasolina. Él sabía que el futuro de la movilidad estaba en este. En 1903 salió el primer vehículo Ford T, que era para la clase media y el primero en ser producido en masa. Este fue un rotundo éxito y ya para 1912 había más carros en las calles de Nueva York que caballos. El petróleo revolucionó el mundo y gracias a él recordamos al siglo XX de la manera en la que lo recordamos. Con sus pintalabios, guerras en Oriente Próximo y los atascos en las horas pico.
Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo más tardará para el fin del petróleo? Hablo del fin del petróleo no como escasez de recursos, sino más bien ser cambiado por una alternativa mucho más amigable con el medio ambiente y sostenible a largo plazo. Por ejemplo, según Mel Gibson en Mad Max, nos presenta un escenario post-apocalíptico donde el último barril de petróleo vale millones por una lucha por los recursos. Pero lo que se dice es que el último barril va a valer cero, ya que esta forma de energía quedará obsoleta por las nuevas alternativas que vienen, asimismo como el petróleo reemplazó al carbón. Como bien sabemos, la contaminación por el petróleo se produce por su liberación accidental o intencionada en el ambiente, provocando así efectos adversos sobre el hombre y sobre el medio, directa o indirectamente. Afecta de forma directa al suelo, el agua, el aire y a la fauna y flora. Afecta al suelo, ya que en las zonas ocupadas por pozos, ductos y redes comprometen una gran superficie del terreno que resulta degradada. En el caso de las aguas, el vertido de petróleo manifiesta su mayor daño en el aumento de la salinidad del agua, y esto la contamina. En el caso del aire, por lo general, conjuntamente con el petróleo producido se encuentra el gas natural. La captación del gas está determinada por la relación gas-petróleo. Si este valor es alto, el gas es captado, y si es bajo, es venteado y quemado por medio de antorchas, y teniendo también su mayor y más grave efecto sobre la flora y la fauna. La fijación de los animales depende de la presencia de los arbustos y matorrales, que son los más afectados por la contaminación con hidrocarburos. En el peor de los casos se generan explosiones marítimas. Y ahora hablamos de uno de los más importantes y peores efectos, y es sobre la flora y la fauna. Resulta que la fijación de los animales depende de la presencia de arbustos y matorrales, que son los más afectados por la contaminación con hidrocarburos. A su vez, estos matorrales proveen refugio y alimento a la fauna adaptada en este ambiente. Dentro de la fauna, las aves resultan ser las más afectadas por el contacto directo con los cuerpos de agua o vegetación contaminada, o tal vez por envenenamiento por ingestión. El efecto sobre las aves puede ser totalmente letal. Si la zona de explotación es costera o mar adentro, el derrame de hidrocarburos produce daños irreversibles sobre la fauna marina. Acá en Colombia ocurrió un caso en el cual durante semanas un vertido de petróleo contaminó una gran extensión del río Magdalena, que es un río muy importante en Colombia. Una empresa petrolífera estatal, que según los ambientalistas fue la responsable del vertido, aseguró que habían perdido solamente 550 barriles de petróleo. Pero los activistas medioambientalistas aseguraron que el volumen era de aproximadamente 24.000 barriles. La cifra de víctimas animales ascendió a más de 2.400 y los rescatados a más de 1.200. Los residentes que vivían en la zona perdieron su suministro de agua, y quienes dependían de la pesca también perdieron su medio de vida y de producción, al igual que varias personas tuvieron que ser reubicadas o pues se habían enfermado por la contaminación por el petróleo. Bueno, este es un caso de una petrolera mexicana en el que al parecer habría fallado una válvula de un ducto submarino de petróleos mexicanos, provocando una fuga de gas que entró en combustión y causó un gran incendio en alta mar. Según la empresa, el incidente fue atendido de inmediato y se desplazaron 3 buques a apagar el incendio y se cerraron las válvulas de gas. De igual manera, no se puede evitar la gran contaminación, ya que el incendio duró más de 5 horas. Revisión de la literatura en la que se basa la argumentación. El petróleo ha sido una gran fuente de riqueza mineral que ha aportado al cambio y a la evolución del mundo. Es una de las materias primas que ha marcado un antes y un después en la historia. Algunas personas no se imaginan un futuro sin petróleo, pero no muy fuera de la realidad. El mundo evoluciona cada día más y la ambición del ser humano lleva a hacer cosas extraordinarias, como lo son las energías renovables, que van a hacer del petróleo lo que el petróleo hizo al principio de los tiempos, marcar un antes y un después. Si los países se tomaran en serio lo que sucede con el medio ambiente, las energías renovables pasarían a sustituir el petróleo en un gran porcentaje. Según la OPEP, reconoce como el escenario futuro más probable a una desaceleración de la demanda global. Según el economista Daniel de la Calle, experto en energía, provee que cuando los aviones utilicen combustible sintético, sabremos que el petróleo pasa a la lista de fuentes de energías obsoletas.
Conclusiones. La tendencia está clara, pero desterrar el petróleo llevará su tiempo. Se sigue necesitando para un 93% del transporte mundial y constituye todavía un tercio del suministro de energía primaria en el mundo, el triple que las renovables. Es importante que el mundo se dé cuenta que los cambios climáticos en un gran porcentaje son causados por la quema de combustibles fósiles. Las estrategias que se están implementando algunas empresas de apostarle a las energías renovables hacen que las grandes compañías de petróleo se fijen más en este tipo de energía alternativa.